vos sabés que es un día muy importante para la porteñidad, ¿no es cierto? Porque hoy se cumplen 91 años de la muerte de Carlos Gardel. Nosotros sacamos los 100 años. Sí, vamos despacito llegando. Fue un 14 de junio de 1935. 24 de junio. 24, digo 14. Un día como hoy. Sí, 24 de junio. Estaba convencido que era 14. Sabía que había sido... Bueno, en Medellín, producto de un accidente de avión, según las teorías, decían que había habido una disputa interna en el avión donde alguno de sus acompañantes le había pegado un tiro a Carlos Gardel. Pero es absolutamente inexacto esto. Y lo voy a explicar en esto que vamos a poner, que es una joya, porque es un programa de Radio Habana, de Cuba, que es un programa de 1985, donde cuentan con la posibilidad de tomar contacto con uno de los sobrevivientes. Hubo dos sobrevivientes del accidente, uno era un guitarrista menos conocido de Gardel y otro era una especie de manager que tenía Gardel, y cuentan todo esto, y la teoría de la bala que se le encuentra en la autopsia a Gardel la explica un señor que no es nada más y nada menos que Ernesto Guevara. Ernesto Guevara padre, el padre del Che. Que tenía ese dato, esa información. Él tenía esa información y cuenta por qué, que no lo quiero expoliar, sí, expoliar, pero no quiero arruinar anticipando el resultado de la quiniela, no. Vamos a pedirle a Dayana que nos ponga la primera parte, es un poco largo, pero lo vamos a escuchar. Ahora, una aclaración antes. No sé si, en realidad no es un accidente de aviación, es un accidente en tierra, no es, no estaban en vuelo los aviones. De aviación, pues están el accidente del avión. Pero no fue en vuelo. Hay dos teorías, una de que chocan dos aviones, pero pueden conjugarse, porque en realidad parece que el avión de Gardel empieza a carretear y lo agarra un golpe de viento muy fuerte, porque parece que en verano, allá es verano en Medellín, en el 24 de junio, entonces pega muy fuerte un golpe de viento y no lo deja levantar vuelo al avión de Gardel, y ahí es cuando se produce el primer incendio, porque después se incendia el otro avión, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un audio poco conocido. Quédense tranquilos, lo vamos a recortar y lo vamos a publicar en YouTube también, pero lo que están ahora escuchando, préstenle atención porque es algo muy, muy interesante y reitero, muy poco conocido. ¿Vamos con eso, Dayana? Hasta el corte de las 4 y después lo continuamos después de las 4:30. Dale. Ya ve cómo me he quedado, y pude salir del avión envuelto en llamas, y Carlos Gardel también iba en ese avión. Desde la ciudad colombiana de Medellín, conocida como la segunda capital del tango, Radio Habana, Cuba, les ofrece un reportaje especial sobre el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de esa ciudad, el 24 de junio de 1935, hace ahora 50 años, y en el cual perdió la vida uno de los más grandes intérpretes del tango, Carlos Gardel. Estamos exactamente en la pista del aeropuerto Laya Herrera de Medellín y en el sitio preciso donde ocurrió el accidente, donde muriera Carlos Gardel el 24 de junio del año 1935 a las 3:05. Es Hernán Caro, secretario de la Asociación Gardeliana de Medellín. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Eran las 2 de la tarde más o menos, era un día brillante de un sol esplendoroso. Advertimos cuando íbamos para el campo de aviación que no se veía una sola nube en el cielo, todo el gran cielo azul. Es el periodista colombiano Juan Zuleta Ferrer. Llegamos al campo cuando llegó el avión de Gardel. Hicieron cada uno de los aparatos, el Manizales, trimotor Ford, en que
iba a salir el hermano mío para Bogotá y el trimotor Ford de la Saco en que venía Gardel y venían sus guitarristas. A eso de las 2:30 de la tarde dieron el permiso de salir al avión de Gardel. Llegó, se dirigió al extremo sur de la pista para tomarla desde allí. Estaba haciendo un día fresco con aire muy notorio, mientras el avión de Gardel hacía esas maniobras. El avión del Escacta, que hoy es la Bianca, se paró al lado de la pista con los motores encendidos, esperando a que pasara el avión de Gardel para entrar a la pista. Súbitamente pues arrancó ese avión y en un momento se sintió un golpe tremendo. El 24 de junio de 1935, es decir, la fecha en que ocurre el accidente, Gardel se dirigía de Bogotá a Cali. Exactamente, Gardel estaba de paso en Medellín. Ya él había actuado aquí los días 11, 12 y 13 de junio. El día 14 viajó en las horas de la mañana a Bogotá y actuó en la capital de la República hasta el día 23. El 24 en las horas del mediodía, en ruta a Cali, hizo escala el avión en Medellín y al decolar de aquí de la capital de Antioquia, ahí fue el accidente. Pero él iba para Cali porque esa misma noche actuaba en el Teatro Jorge Isaac de Cali, actuaba él con sus guitarristas y además de eso se presentaba la película La Casa Seria, donde él actúa al lado de la actriz Imperio Argentina. Luego iba a Centroamérica. Lo que sí sabemos con seguridad era que el último país que tocaba Gardel en esa gira era Cuba. Sus últimas presentaciones antes de regresar de nuevo a Nueva York iban a ser en La Habana precisamente. ¿Y eso consta de algún documento? Eso consta en una de las últimas cartas que Gardel le envió de Bogotá al señor Armando de Fino. El señor Armando de Fino era prácticamente el representante de Carlos Gardel, el hombre de más confianza de Gardel y de doña Berta Gardés, madre de Carlos Gardel. Una de esas cartas enviada por Gardel a De Fino le decía que de Cali iría a Centroamérica, que su próxima carta se la enviaría de Cuba, de La Habana. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, yo acabo de terminar 2 nuevas películas para Paramount, El día que me quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Salimos corriendo a ver lo que pasaba y vimos que el avión de la Saco había quedado ligeramente encima del avión Manizales y que este todavía pues no se había incendiado, pero no se veía ningún movimiento adentro. Parece que todos perecieron con el golpe que dio el otro avión al caer sobre ellos, por lo menos a 150 o 160 kilómetros por hora, que era una buena velocidad en esa época. Yo traté de correr a ver qué podía hacer por mi hermano, pero me detuvieron, me dijeron, usted no puede arrimar allá. Me cogieron entre unos amigos y me llevaron a otro extremo cuando explotó también el avión Manizales. Ahora estamos a unos 200 metros de la torre de control de la nueva pista. Exactamente, estamos a unos 200 metros de la torre de control del nuevo aeropuerto, 200 metros al sur, que fue precisamente donde ocurrió el accidente, ese fatal 24 de junio del año 1935. Las personas que murieron en ese accidente, ¿cuántas fueron en total y cuántos los que viajaban con Gardel? En ese accidente hubo 18 muertos de los 2 aviones, del Escacta y del avión de la Saco, en el cual viajaba Carlos Gardel. De los compañeros de Gardel murieron Celedonio Palacios, empresario
que había contratado a Gardel para las actuaciones de este en la costa atlántica de Colombia, más propiamente en Cartagena y Barranquilla. Murieron también dos de sus guitarristas, Guillermo Barbieri y Riverol. Uno de ellos se salvó, José María Aguilar, que tiempo después murió en un accidente de automóviles en Buenos Aires. También quedaron muertos de los de Gardel Alfonso Asaf, su masajista, un hombre que se había unido a ellos en Puerto Rico, y también el secretario de Gardel, José Corpar Moreno. Hubo otro sobreviviente, porque fueron todos los sobrevivientes. Decía que José María Aguilar, uno de los guitarristas, y José Plaja, su profesor de inglés, que en la actualidad vive en la Bisbal, España. A mí normalmente no me gusta hacer declaraciones de prensa, porque creo que el asunto Gardel, en mi opinión, está ya bien zanjado. Porque mire, yo estuve en el avión y ya ve cómo he quedado, y Carlos Gardel también iba en ese avión. El avión fue contratado por mí en Colombia a un piloto que creo se apellidaba Mollison, y que precisamente, me acuerdo perfectamente, en esos días acababa de constituir una compañía aérea con el señor Samper. Con toda exactitud, pude salir del avión envuelto en llamas. A continuación hicieron varias operaciones, muchas operaciones en Colombia, y después fui a Estados Unidos, continué recuperándome en Estados Unidos, y después ya vine a la Bisbal, donde vivo con mi familia, en fin. José Plaja narra cómo conoció a Carlos Gardel. Entonces, cuando se me fue acercando la época de la mili, el servicio militar aquí en España, yo decidí definitivamente embarcarme en un barco americano y desembarqué en Estados Unidos. En Estados Unidos fui perfeccionando el idioma inglés, que se me daba bien, bueno, también hablo otros idiomas. Gardel, lo mismo que Mojica, que otras estrellas importantísimas de la época, no tenían facilidad para el idioma inglés, o no tenían tiempo de ponerse a perfeccionar, y en su mundo artístico. Y entonces yo tuve oportunidad de unirme a él, precisamente en plan, pues, un poco de traductor, al principio, secretario, para sus cosas de Estados Unidos. Después, poco a poco, me fui convirtiendo en su hombre de confianza, fui masajista incluso de él, y llegué a ser hombre que decidía ya en sus propios negocios, en sus propios contratos, en sus cosas, pues, casi de manager. Este fue el motivo por el que me convertí en hombre de confianza de Carlos Gardel. Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo dejo el pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Se ha dicho algunas veces que realmente no hubo tal accidente, sino que se trató de un atentado en el que estaría involucrado un piloto colombiano, e incluso se toma como elemento el hecho de que en el cuerpo de Gardel apareciera después una bala alojada cerca de los pulmones. Háblenos de ese hecho. Exactamente, esa bala apareció en la necropsia que se le hizo a Carlos Gardel al día siguiente del accidente. Y también en los días de esta tragedia
se comentó que había habido un forcejeo entre Ernesto Samper Mendoza, el piloto colombiano, y Carlos Gardel. Pero eso eso han sido comentarios. Lo que ocurrió fue, como dijeron los técnicos y el mismo José Plaja en su declaración, pero de lo que se ha dicho tanto que de forcejeo, de problema entre Samper Mendoza y Carlos Gardel, eso es completamente falso. Pero lo de la bala es cierto. Lo de la bala es cierto, eso sí quiero aclararle. En el Palais de Glace, una noche que andaba Carlos Gardel con el dramaturgo argentino, muy conocido, muy popular en esa época, Elías Alipi, tuvieron un altercado con otros hombres ahí, y Gardel recibió un balazo de uno de los contrincantes, recibió un balazo y esa bala se le alojó en un costado a Gardel, pero en vista de que no le perjudicaba ningún órgano vital del cuerpo, los cirujanos argentinos convinieron en dejarle esa bala a Carlos Gardel, que en realidad fue la que le encontraron aquí el día de la necropsia. El hombre que le dio un balazo a Gardel en el cabaret que entonces se llamaba Palais de Glace, se llamaba él Roberto Guevara Leiva. Es don Ernesto Guevara Lynch, padre del comandante Ernesto Che Guevara. Era un mendocino. Como nombre, él se llamaba Roberto Guevara Leiva, pero aparecía como Roberto Guevara L. Y daba la casualidad que mi hermano Roberto, que le decían Paco, se llamaba Roberto Guevara Lynch. Entonces, cuando le dieron un balazo en el Palais de Glace, donde se patinaba, pero en ese momento no era de patinaje, sino que era un cabaret. Hubo una pelotera y quisieron patotear a un mendocino, y como eran muchos contra él, sacó el revólver, tiró 6 tiros y uno se lo pegó a Gardel y le dio en el pulmón, ¿no? Ese es el balazo que tiene. ¿Cómo lo sé? Porque estando yo con mi padre, que era el ingeniero Roberto Guevara, en mi casa, cayó un comisario de policía y un oficial para llevar preso a Roberto Guevara L. Mi padre se dio cuenta enseguida que estaba en un error y le dijo, ¿cómo no? Pueden irlo a buscar. Está al pie de la Concagua, que tiene nada menos que 7.000 metros de altura, haciendo una mesura. Y ahí se terminó el partido. Mi criterio sobre las causas del choque. Yo creo que en Medellín, en los días de verano y especialmente en esas horas de la tarde. Bueno, vamos a despedirnos, vamos a escuchar el final de ese inédito o muy poco conocido reportaje de Radio Habana en recuerdo de los 50 años de la muerte de Gardel, y con expresiones de el padre del Che. El padre del Che, que fue el que relató hace un momento, no sé si se dieron cuenta, le prestaron atención, el que relató que a Gardel le habían pegado un tiro en el Palais de Glace y que la policía fue a buscar a su hermano llamado Roberto Guevara Lynch, porque el asesino se llamaba Roberto Guevara L. Sí, mirá vos qué curiosidad. Bueno, vamos con el final de ese audio y nos encontramos el miércoles que viene a las 13:15 más o menos. Gracias, Diana, y gracias a los oyentes. No abandonen la participación, los esperamos el miércoles. Chao. En el pulmón, ¿no? Ese es el balazo que tiene. ¿Cómo lo sé? Porque estando yo con mi padre, que era el ingeniero Roberto Guevara, en mi casa, cayó un comisario de policía y un oficial para llevar preso a Roberto Guevara L. Mi padre se dio cuenta enseguida que estaba en un error y le dijo, ¿cómo no? Pueden irlo a buscar. Está al pie de la Concagua, que tiene nada menos que 7.000 metros de altura, haciendo una mesura. Y ahí se terminó el partido. Mi criterio sobre las causas del choque. Yo creo que en Medellín, en los días de verano y especialmente en esas horas de la tarde, hay unos vientos cambiantes muy fuertes. Parece que el avión de Gardel salió y le dieron la salida porque el viento de cola era un viento, si acaso, moderado. Pero que súbitamente lo cogió un cambio de aire, de viento, y vino una ráfaga fuerte de la cual él no pudo defenderse y que lo lanzó contra el avión. Mi Buenos Aires querido, guardo yo te vuelvo a
actuación en público, nos reunimos en el grill del Hotel Granada, un pequeño grupo de periodistas con él y con los guitarristas, y nos cantó algunas canciones. Ya cuando era hora de irse a dormir, nos dijo textualmente: voy a cantarle a mi patria, y entonces cantó el famoso tango Mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. ¿Cuál es el tango de Carlos Gardel que más le gusta a usted? Mi Buenos Aires querido. Será porque yo lo estoy extrañando un poco también. ¿Sabe usted que fue ese el último tango que cantó Gardel? Ese fue el último. Yo no sabía eso me lo está contando usted. No sabía que ese fue el último canto. El último tango, y además está muy bueno. A mi bebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Dígame, estaba usted en Medellín el 24 de junio de 1935. ¿Cómo se enteró del accidente? Porque eso cogió rápido, como llamará, pues rápido, en pólvora, como llaman pólvora. Yo tuve nos dimos cuenta como a las 3:30 de la tarde. De 3 a 3:30 de la tarde fue la catástrofe. ¿Usted dónde trabajaba en ese momento? En el cementerio de San Pedro. ¿Y a quién le tocó allí en el cementerio enterrar a Gardel? A mí, José Londoño. ¿Cómo fue? Cuéntenos qué sintió usted en ese momento. Pues que uno siente mucha impresión, y que era un tipo de tanta fama, siente uno bastante impresión. Y uno, ¿qué le dijera yo? Pues mucha impresión. No, pues uno puede imaginarle que le puede pasar a cualquier persona. Como uno trata como un duelo de uno, tratándose pues, de un personaje de alta alcurnia como era él, diputamentado. ¿Cuál es su nombre, por favor? Francisco Echavarría. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 76 años. ¿Y estuvo usted el 25 de junio de 1935 cuando fue enterrado aquí en el cementerio Carlos Gardel? Sí, ¿En qué parte del cementerio? Atrás. Yo le mostré aquí al señor. Allá atrás. En la Galería San Pablo. San Pablo Norte. San Pablo Norte. En ese tiempo trabajaba yo aquí de cuenta de la empresa. Entonces nos tocó ayudar a cargar mezcla y a cargar para enterrarlo a todos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo estaba el público? ¿Había mucha gente? Había mucha gente. ¿Había mucho dolor? Mucho. ¿Y a usted le sigue gustando el tango y le sigue gustando Gardel? Pues sí, claro. Es que Gardel no me olvida. Gardel es como Gaitán, que nunca me olvida. Como el doctor Gaitán. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, me siento una cuna, una madre carta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Cuando el caballero argentino vino con el proyecto de trasladar el cadáver de Carlos Gardel a la Argentina, un sacerdote de Medellín le recomendó mi empresa. En ese momento tenía yo un negocio extraordinario que era el transporte de carga para todo el país, y mi oficina llamaba Expreso Antioquia. Este caballero llegó a mi oficina con el sacerdote, me contó su historia y yo me comprometí a llevarle el cadáver de Gardel. Hicimos el contrato por una cantidad irrisible. Me dieron 1.000 pesos colombianos, lo mismo que le pedí por llevar el cadáver de Gardel hasta Buenaventura. Me trasladé al cementerio de San Pedro. Mandamos a hacer una caja grande de madera. Se sacó el cadáver de Gardel en una caja mortuoria bellísima. La pusimos dentro de la caja de madera. Se aseguró con los unchos reglamentarios y al día siguiente salí en tren
de Medellín a La Pintada llevando el cadáver de Gardel. En La Pintada, como no había carretera, sino camino de mula, contraté con unos obreros que me pusieran el cadáver de Gardel en Río Sucio. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Fue así como una mula adelante y otra atrás llevamos el cadáver de Gardel a Río Sucio. La gente me preguntaba siempre de qué se trataba. Nunca les dije que se trataba del cadáver de Gardel, sino de una imagen para que me dejaran transitar libremente y no me pusieran demasiadas inconvenientes. Caminito amigo, yo también me voy. Pero al llegar al Río Sucio, la gente se enteró que era el cadáver de Gardel, se fueron todos a encontrarme, lo recibieron, lo llevaron a la municipalidad respectiva, lo pusimos en cámara ardiente, hubo discursos y al día siguiente salimos en camión hasta Armenia. En Armenia tomamos el tren y llevamos el cadáver de Gardel hasta Buenaventura, donde lo entregué para ser embarcado y trasladado a su antigua capital, Argentina, en Buenos Aires. Estamos aquí frente a la estatua de Carlos Gardel, exactamente en la carrera 45 al cruce con la calle 76. Una cosa muy importante para nuestro amigo Pedro Martínez, saber que aquí en el popular barrio de Manrique, barrio tanguero de Medellín, hay una calle llamada calle Cuesta Abajo, calle Carlos Gardel. La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flaco, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Porque considero que sigue siendo el mejor cantante del tango, no de Argentina, sino del mundo en general. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras. ¿Cree usted que Gardel mantiene latente la voz todavía? La voz es inconfundible, pero la voz de él es muy bonita, pues es una voz incomparable, esa voz es bella. Hay muchos cantantes, pero cantan muy distinto todos. La galena es muy dulce. Criollita, no digas nada, si al viento doy mi lamento. Es la amargura que siento estar en mi pecho clavada. ¿Cuál de las canciones que interpreta Gardel a usted le gusta más? Es como de todas, porque cuando cantó Costa Abajo, todas las que decía el público, cante tal, y él la cantaba. Lo que han venido en discos antes por aquí, todo el pueblo, el público le decía, cante tal canción, y la compañía la cantaba. Borra la tristeza, calma la amargura. Lejano a Buenos Aires, qué lindo me hace estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar.
de ese hecho, ¿sigue usted siendo tanguero? ¿Le sigue gustando Carlos Gardel? En Argentina dicen que Carlos Gardel canta cada día mejor. Yo me sumo a ese concepto. Cada vez que lo oigo me parece que canta mejor. Yo en cuanto lo sentí cantar una vez, me quedé enloquecido porque tenía una voz magnífica. Y como yo, se quedó enloquecido medio Buenos Aires. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Les hemos ofrecido un programa especial con motivo del aniversario 50 de la muerte en Medellín, Colombia, de una de las más grandes figuras del tango, Carlos Gardel. En este programa han escuchado entrevistas con don Ernesto Guevara Lynch, padre del comandante Ernesto Che Guevara, Hernán Caro, secretario de la Asociación Gardeliana de Medellín, José Plaja, uno de los dos sobrevivientes del trágico accidente ocurrido el 24 de junio de 1935, José Londoño y Francisco Echeverría, los sepultureros de Gardel, el periodista Juan Zuleta Ferrer, testigo del accidente en el cual pereció su hermano Etanislao, y Luis Gómez Tirado, el empresario antioqueño que en noviembre de 1935 trasladó los restos de Gardel desde Medellín hasta el puerto colombiano de Buenaventura. Edición y musicalización José Costa Pupo y Eduardo Collazo. Fue un reportaje de Radio Habana, Cuba, en homenaje a Carlos Gardel, realizado por quien les habla, Pedro Martínez Pírez. Encadenen mi tonía, pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido